Ok, muchas gracias. ¿Estará el señor ministro de Economía entonces? Ahí está. Ok, ¿cómo está, señor ministro? Muy buenos días. Bien, de acuerdo a la tabla, de 9:30 a 10:15 horas, el objeto de la sesión de economía es recibir al señor ministro, señor Nicolás Grau Veloso, para continuar conociendo el diagnóstico del Ejecutivo respecto de la implementación de la ley número 21.131, que establece pago a 30 días y sus eventuales modificaciones. Se le ofrece la palabra al señor ministro. Contestar preguntas, las que puedo atender inmediatamente. A ver, lo primero es que desde la presentación de la subsecretaria y también con anterioridad a aquello, nosotros como ministerio hemos definido una forma de trabajo para efectos de identificar cuáles son las mejoras necesarias para esta ley de pago a 30 días. Como ustedes sabrán, como parte del acuerdo que firmamos con con las organizaciones de las empresas de menor tamaño, se definió un cronograma de trabajo con ellas, una agenda de trabajo en diversos ámbitos, y uno de ellos implicaba definir un conjunto de mesas técnicas que están abordando distintos asuntos, desde asuntos relativos a cómo fortalecer el gremio, las empresas de menor tamaño, asuntos relativos a problemas estructurales que ellas enfrentan, por ejemplo, relativos a la digitalización. Y una de esas comisiones técnicas está abocada al trabajo justamente de identificar cuáles son los problemas de esta ley que no le han permitido cumplir el espíritu que ésta tenía inicialmente, es decir, lograr que realmente los pagos se hicieran a 30 días. Entonces, durante este tiempo hemos tenido 3 reuniones con esta comisión técnica, 2 de ellas se han dedicado específicamente a conversar los distintos cambios que eventualmente se le podrían hacer a esta ley. No hemos resuelto cuáles van a ser esos cambios finalmente, estamos todavía en un proceso de conversación, por lo tanto yo no tengo acá las propuestas concretas, pero sí puedo conversar con ustedes respecto a cuáles son los distintos antecedentes y digamos, las aristas que hemos conversado durante este proceso, que todas ellas van en línea con la presentación que hizo la subsecretaria hace algunas semanas. ¿Qué otras reuniones hemos tenido en este proceso? Que creo que es importante señalarlas porque son actores relevantes en lo que debiera ser los cambios que vamos a proponer al Parlamento. Hemos tenido reuniones con el Servicio de Impuestos Internos, con el Banco Estado y también con la Tesorería General de la República. Como ustedes saben, solo para fijar un ejemplo, en el caso del Servicio de Impuestos Internos es relevante tener reuniones con ellos, porque parte de las opciones que se han discutido alguna vez para efectos de lograr que este pago a 30 días sea logrado finalmente, implican hacer ciertos cambios respecto a cuál es el tratamiento del IVA de estas empresas. Y ahí hay distintas opciones que se han planteado, como por ejemplo que el IVA, la situación, el trámite en el que está la factura lo pague la empresa más grande, o también se ha conversado el hecho de que el IVA solo lo pueda contabilizar para efectos tributarios y de las ventajas que aquello trae la empresa más grande cuando ya ha realizado el pago y aquello ha sido informado por parte de la empresa de menor tamaño. Nosotros todavía como gobierno no estamos casados con alguna de esas alternativas, pero como son alternativas que se han considerado en el debate,
es importante tener reuniones con el Servicio de Impuestos Internos para efectos de identificar si alguno de esos caminos es viable o no, si hay algunos problemas específicos de gestión, en fin. Entonces, ese es el estado actual de nuestras distintas conversaciones. Nuestra idea es ingresar los cambios a esta ley probablemente a finales de junio al Parlamento, y esperamos que la conversación que hemos tenido con las empresas de menor tamaño nos permite llegar a una visión común, y también esperamos tener al mismo tiempo una conversación con parlamentarios para hacer un trabajo prelegislativo, bueno, como es parte también del sentido de esta reunión, un trabajo prelegislativo con el Parlamento, de manera tal de que cuando ingresemos esta ley, estemos, o estos cambios a la ley actual, tengamos un acuerdo bastante transversal respecto a cuáles deben ser aquellos cambios. A nuestro juicio, eso debiese ser posible porque entendemos que el espíritu, tanto las veces que hemos conversado esto en la Cámara de Diputados como en el Senado, siempre hemos quedado con la idea de que es interés de todas y todos que efectivamente el espíritu de esta ley se cumpla, y el problema es básicamente cómo lograrlo. Por lo tanto, creemos que un buen trabajo prelegislativo y esta conversación con las empresas de menor tamaño nos va a permitir arribar a una propuesta en la que estemos todos de acuerdo. Ahí estemos convencidos de que efectivamente es el camino a solucionar este problema. En línea con lo que comentó la subsecretaria en su presentación anterior, yo diría que nuestra apuesta como Ejecutivo probablemente involucra hacer más de un cambio. Es decir, no jugarnos con solo una de las soluciones, no jugarnos solo con el tema tributario o con mejoras en fiscalización o con mejoras en las penalizaciones que existen, o acortando los plazos. Por ejemplo, una posibilidad, en vez de considerar el momento de la factura para el cálculo de los 30 días, considerar el momento en el que se hace la guía de despacho. En fin, hay distintas opciones. Probablemente el camino que sigamos como Ejecutivo es hacer una apuesta que avance en estas distintas dimensiones, de manera tal de estar lo más seguros de que efectivamente vayamos a hacer una diferencia a este respecto. Entonces, eso es el estado de nuestro trabajo prelegislativo, y como les decía al comienzo de la presentación, no tengo ningún problema en contestar preguntas más específicas respecto a cuáles son los temas que se están considerando, los debates que hay en torno a ellos. Ese sería, creo que es probablemente más útil que esto se haga a partir de preguntas y no a partir de una presentación. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, ¿se ofrece la palabra? Sí, por supuesto, diputada Cid. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Como bien dice el ministro, no han tomado ninguna decisión, pero sí yo he tenido varias reuniones con pymes, y lo que a ellos les preocupa mucho son dos temas específicamente. Uno, el contrato entre las partes, que quedó incorporado en el proyecto anterior, sobre todo cuando son entre empresas grandes y pequeñas, porque eso hoy día ha llevado a que muchas empresas, en vez de pagar a 30 días, paguen a 60, 90, 120. Y lo otro es que se conversó también en el proyecto original, yo formo parte de la Comisión de Economía de la Cámara, fue el tema de la retención de la devolución del IVA a quienes no pagaban. Eso Impuestos Internos siempre se opuso, que era muy complejo, pero yo creo que hoy día tenemos un servicio de impuestos internos bien robusto, y sobre todo en términos tecnológicos, para poder avanzar en esa línea. Y el tercer punto que también han planteado las pymes es que ellos no tengan que pagar el IVA si no se ha pagado esa factura. Esas tres consultas, presidente, por su intermedio, el ministro, que algo mencionó, pero sería interesante que las evaluaran. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. No sé si hay más consultas. Senador Sandón. Sí, primero, por su intermedio, saludar al ministro y a la diputada. Que me parece muy importante lo que dijo la diputada, en el sentido de que muchas veces las pymes terminan factorizando su factura solo para pagar el IVA. Entonces les va de utilidades en impuestos. O sea, perdón, en intereses que son bastante leoninos. Entonces, ese es un tema que no es menor.
es cómo evitar, casi es más importante que los 30 días, es hacer todo tipo de medidas para que no caigan en la factorización, porque cuando entran al factoring ya entran en una rueda que después les cuesta mucho salir. Gracias, presidente. Senador Huancho. Apoyo a Sandonés. Sí, apoyo al senador Osandón y a la diputada, sí, de todas maneras. Yo, ministro, primeramente lo saludo, lo mismo que a todos los que nos acompañan en esta comisión. Yo hace tiempo, ministro, que vengo sosteniendo que este no es un problema económico, yo sé que estamos en el Ministerio de Economía, sino que este es un problema jurídico. Porque, y por esa razón yo voté en contra de esta ley cuando se votó en el Senado, solitariamente. Porque esta norma es propia de la teoría de los contratos. Y los contratos son materias de derecho privado, donde lo que prima es la autonomía de las partes. Por eso que en el artículo 2 de esta ley se estableció que de manera excepcional las partes podrán acordar un plazo distinto. Y tal como aquí se señaló, cuando hay un proveedor grande y uno más chico, las presiones que sufre el chico hace que va a estar de acuerdo en prorrogar el plazo. ¿De qué manera se arregla esto? Si esto fuera una norma de derecho público, como por ejemplo en los impuestos, naturalmente que no queda entregado a la voluntad de las partes. O si fuera una norma de orden público, como por ejemplo en el derecho del trabajo, tampoco queda entregado a la voluntad de las partes. Entonces esto se arregla estableciéndose una sanción de tipo civil. ¿Qué sanción es lo que hay que estudiar? Me parece a mí que la posibilidad de trabajar en el tema de la guía de despacho, el tema de la factura, el tema del IVA, por ahí creo yo que podría buscarse una fórmula que pudiera darle fuerza de tal manera que el proveedor grande se viera en la obligación de pagar la factura en los términos que dice la ley. Porque si no hay una sanción a fondo, la ley va a ser letra muerta y no vamos a poder salir de esto. Entonces tenemos que establecer un mecanismo que sancione al empresario más grande, que obliga al chico a tener un acuerdo distinto o que simplemente no paga 30 días. Mientras no tengamos una sanción jurídica fuerte, que puede ser por la vía tributaria, respecto del IVA, creo yo que esta ley puede ser letra muerta. Por lo tanto, con esta ley no había nada que celebrar cuando salió. Pues se sabía que siendo una ley de derecho privado las partes podían modificarla, como de hecho ocurrió. Yo creo que por ahí hay que buscarle, ministro, y estamos disponibles para trabajar por ese camino. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ministro, bueno, en la presentación que usted nos hace llegar, se identifican los problemas que ha tenido para hacer eficaz esta normativa y hace una secuencia en donde los principales problemas se focalizan en la asimetría, en el poder de negociación, que el registro tiene problemas porque no existe plazo, límite, acuerdos no son públicos, hay malas prácticas, en términos generales no hay incentivos para cumplir los plazos y no tenemos sanciones, y usted nos ha planteado que se ha estado trabajando en algunas mesas de negociación. Pero también con fecha 16 de enero del año 2019 hubo una modificación a la ley número 19.1983 en que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. Y quiero un poco leer textual. En casos excepcionales, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda el referido en el inciso anterior, siempre que dicho acuerdo conste por escrito y sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor. Sin perjuicio de lo anterior, dichos acuerdos no podrán celebrarse en casos en que participen
por una parte, empresas de menor tamaño, según se define en la ley número 20.416, como vendedoras o prestadoras de servicios, y por otra, empresas que superen el valor más alto de los ingresos anuales indicados en la referida ley. Entonces, la consulta, ministro, es cómo se está conversando este diagnóstico que ustedes nos presentan a la comisión de acuerdo a las negociaciones que se han establecido en estas mesas para poder mejorar y modificar esta normativa y presentarnos una propuesta con respecto a normas legales que fueron introducidas justamente para impedir que se provoque lo que hoy día el diagnóstico nos muestra. ¿Cuál cree usted que finalmente va a ser el mecanismo a establecer, entendiendo de que tenemos una norma expresa en que está plenamente vigente, que es una ley de la República, y este diagnóstico que ustedes nos presentan obviamente no está dialogando ni está conversando con la ley que está vigente? Gracias, ministro. Y voy a agruparlas, ¿no? Porque muchas de ellas tocan puntos en conjunto de ellos muy, muy importantes. A ver, respecto a la posibilidad de definir entre las partes un pago a un plazo mayor de 30 días. Como bien dice el presidente, esto es algo que en términos generales en la ley no está permitido entre empresas de distinto tamaño, en el fondo, para decirlo bien, bien simple. Dicho eso, existen un conjunto de excepciones, y cuando nosotros vemos en nuestros datos, en los datos de estos acuerdos, la cantidad de acuerdos que existen entre empresas de menor tamaño y empresas de mayor tamaño son algunos miles. De hecho, hoy día hay para quienes quieran verlo con más atención, hay un texto, un reportaje de este asunto realizado por el Diario Financiero, en el diario de esta mañana, en que están los números a los que estoy haciendo referencia. Entonces, como bien dice el senador, si está esa imposibilidad de hacer este acuerdo, lo que nosotros estamos, entre empresas de distintos tamaños, lo que nosotros estamos evaluando con nuestro equipo es si esas excepciones que están especificadas en la ley son adecuadas o no a este respecto. Por supuesto, vemos con preocupación que exista esta posibilidad de hacer este tipo de acuerdo. Entre otras cosas, es un acuerdo que hay una serie de detalles. Por ejemplo, basta que una parte escriba lo que sucede en ese acuerdo. Se pueden especificar, dejar realmente abierto la cantidad de días en el que se podría hacer el pago. Entonces las empresas ponen 9999 en los datos donde se tiene que hacer esta solicitud. En fin, hay una serie de temas que yo creo que se pueden resolver mejor, pero probablemente, en línea con lo que dice el presidente de esta comisión, la solución principal no vaya por este lado, ¿ya? Por las cosas que explica la ley. Más allá, insisto, se pueden hacer mejoras. El tema tributario, no, como les comenté, probablemente fui poco claro en esto, pero básicamente aquí hay dos caminos que no necesariamente son excluyentes entre sí, ¿ya? Y que son dos caminos que, esto está relacionado con lo que dijo la diputada, también el senador Sandón, son dos caminos que tienen eventualmente distintos efectos y distintas relevancias para efectos de las pymes. Un camino es condicionar el hecho de que la empresa grande pueda descontar el IVA, ¿sí? Condicionarlo a que efectivamente haya hecho el pago, ¿ya? Ese camino, el efecto que tendría es que generaría un incentivo a apurar el pago. La dificultad de ese camino es cómo verificar que efectivamente ya se realizó el pago. Y ahí hay distintas opciones, si uno siguiera ese camino, ¿no es cierto? Que puede ser que tenga que informarlo el mismo vendedor, el comprador o ambos. O hacer algún otro esquema más sofisticado cuando esta alternativa se conversó hace un tiempo ya con el Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno mandó un informe con un conjunto de caminos para hacer esto, con distintas opciones, donde están incluidas las que les estoy comentando ahora. Entonces, un primer tema, insisto, en términos tributarios, es que exista un incentivo en la posibilidad de descontar el IVA, que lo que haga es que
genere una cierta presión para que la empresa más grande tenga que hacer rápido ese pago. Ese es un camino. Entonces, insisto, lo que haría eso, tiene una serie de dificultades técnicas, nosotros estamos conversando con el Servicio de Impuesto Interno respecto a la viabilidad de esto, pero ese camino entonces tendría como fin principal apurar, generar un incentivo a las empresas de mayor tamaño para que hagan este pago. Otro camino distinto, en línea con lo que decía el senador Osandón, insisto, esto no necesariamente hay que conversar cómo uno podría irse por uno o por otro. Otro camino distinto es quién es el que puede efectivamente descontar el IVA. ¿No? Si lo hace la empresa pequeña o lo hace la empresa grande, más allá de lo que especifica la ley respecto a vendedor y comprador. ¿Cuál sería la ventaja de ese camino? La ventaja de ese camino es que le daría caja a las empresas de menor tamaño. Pero ese camino no genera incentivos para que las empresas de mayor tamaño apuren el pago. Entonces, como ven, son temas distintos. El senador Sandón decía, bueno, tal vez para las pymes más importante que le paguen rápido, ¿no es cierto?, es que no tengan que hacer factoring para pagar el IVA. Entonces, si a uno eso es lo que le preocupa, tendría que abordar el segundo camino. Si en cambio lo que preocupa es el que el pago sea efectivamente en el plazo estipulado por la ley y existan incentivos adecuados al respecto, entonces el camino debiera ser que la posibilidad de descontar el IVA esté condicionada a que haya existido efectivamente el pago por parte de la empresa. Son ambos caminos son, insisto, ideas que han estado siempre o hace un buen tiempo en el mundo de las empresas de menor tamaño y nosotros estamos estudiando como motivo cuál de estos caminos seguir. Eso respecto a lo tributario. Respecto a las sanciones, ¿cierto? Aquí hay un tema más general que en línea con lo que decía el senador Buenchumilla, ¿no es cierto?, respecto a las asimetrías que en este contexto existen y cómo en el derecho en general se han resuelto asimetrías, ¿no es cierto? Él señalaba, no sé, las asimetrías que existen entre un empleador y un empleado, ¿no es cierto?, y cómo el derecho laboral tiene una forma de abordar esa asimetría. La pregunta es, ¿cuál es el símil en un contexto de una relación asimétrica que me imagino que todos acá estamos de acuerdo existe respecto entre las empresas de distinto tamaño? Acá el problema de fondo, a nuestro juicio, es que el camino si uno pusiera todos los esfuerzos en promover sanciones o aumentar las sanciones que existen en términos de intereses, acá el gran problema es que nosotros como Ejecutivo pensamos que en realidad hay una tremenda dificultad en ver en que alguien fiscalice esas sanciones o que fiscalice este proceso, ¿cierto? Porque no existe una institución que tenga como tarea principal revisar esta relación asimétrica entre empresas de menor tamaño y empresas de mayor tamaño y que pueda revisar si efectivamente las empresas de mayor tamaño están cumpliendo la ley. Entonces, a nuestro juicio, es muy probable que esté pasando que a veces las empresas de mayor tamaño no hacen el pago a tiempo, o incluso entre empresas de mayor tamaño no hacen el pago a tiempo y la empresa perjudicada simplemente no reclama, porque no sabe o no tiene las posibilidades de hacerlo, y entonces ni siquiera cobra el interés que está estipulado en la ley. Entonces hay un desafío acá que es anterior, es la siguiente pregunta. Si como hacedores de política pensamos que el camino acá más fecundo es aumentar las sanciones, una pregunta anterior aquí es preguntarse cómo esto se va a operacionalizar, ¿cierto? ¿Quién se va a preocupar de que esas sanciones efectivamente se lleven a cabo cuando se actúe en contra de lo que estipula la ley? No digo que este camino, por tanto, esté descartado por parte del gobierno, pero nosotros creemos que los otros puntos que comenté con anterioridad son probablemente opciones que vayan a tener un efecto más fuerte en finalmente lograr que se cumpla el espíritu de la ley. Dicho lo anterior, insisto en lo que dije al principio de mi presentación, es decir, probablemente nosotros como Ejecutivo no tomemos solo un camino, sino que hagamos distintos para tratar con esos distintos caminos que se logre finalmente el objetivo que buscamos. La palabra, senador Manuel José Sandón. Presidente, por su intermedio del ministro, él tiene razón que son dos caminos.
pero los dos son válidos y ojalá tuviéramos un camino intermedio que busque la solución Tengo claro que la ley lo que quiere es el pago de 30 días, impecable, pero también tenemos claro que hay resquicios para no cumplir con eso y crea el otro problema, que es el endeudamiento vía factoring para poder tener efectivo. Entonces, yo no creo que sea ni uno ni la otra, así que pueden ser las dos de alguna manera, por supuesto, con una normativa muy exigente, con los castigos que correspondan para el que quiera, grande o chico, hacer trampa en la ley, pero no es una ni otra, digamos. Y repito, la ley está para el pago de 30 días, estoy de acuerdo, pero la realidad es que los chicos, el gran problema que tienen, no solo el pago de 30 días, sino que están endeudados porque se meten en factoring, nadie les da crédito y usan la factura como garantía y al final terminan hasta el cocote. ¿Qué es lo que pasa en muchos municipios del país? Que en el fondo la mayoría, yo estuve viendo un municipio que la mayoría estaban todos factorizados y claro, nadie reclama porque pierden el contrato. ¿Ah? O si tú le reclamas, usted presidente le reclama al municipio, o ponen, no sé, los demanda, cualquier cosa, nunca más se gana una licitación en ningún municipio, menos en el otro. Entonces, en eso tenemos que ver porque el sistema, o sea, el Estado es súper abusivo en esto. Claramente, en ningún lado sale las consecuencias que saben pelear con el empleador, con el empleador público, digamos. Y es impresionante, sobre todo en los contratos de concesiones, por ejemplo, que son mantención de áreas verdes, un ejemplo, que son actividades de mucha mano de obra, desgraciadamente mano de obra barata, pero que necesitan caja todos los meses para poder pagar los sueldos. ¿Ah? Y más mal todavía es que las imposiciones se pueden declarar y pagar después. Entonces ahí se forma una bicicleta que no termina nunca. ¿Y por qué no reclaman y por qué no usan ninguna ley? Porque resulta que el sentido común dice que no se van a ganar nunca más ni les van a renovar ninguna licitación. Pues esa es la verdad. Por eso que nadie reclama. Yo vivo en un municipio que el 90 y tantos % de todos los contratistas estaban factorizados y habían perdido plata como locos. Y eso era ¿por qué? Porque los municipios no pagan. Y ahí hay que hacer un enganche, digamos, en la responsabilidad administrativa que tengan los municipios para hacer contratos y no pagan. Y ahí uno se explica, presidente, que es un tema distinto, pero para que lo tengamos para masticarlo, es por qué encontramos de repente municipios con una deuda muy alta. Oye, dice, pero ¿cómo se pueden endeudar en tanto? Porque es claro, porque en el fondo el municipio gira sobre la base de un presupuesto, que es un presupuesto, no sobre la caja que tiene. Por lo tanto, en el ítem hay plata, pero en el banco no hay plata. Y usted, al no pagar, mete en un tremendo forro a quien le contrató el servicio y le paga cuando le llegue plata, ya sea los permisos de circulación, etcétera. Pero en ese periodo hacen zumbar al contratista. Es un tema distinto, pero para que lo veamos porque hay que estudiarlo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senadora Carmen Gloria Aravena. Muchas gracias. Saludar al ministro y a sus asesores y plantear un tema que no va a resolver el problema, pero igual pudiera, ministro, tomarlo en consideración. Habiendo trabajado varios años en municipios de la región de la Araucanía, el tema municipal siempre va a ser un tema en cuestión, porque efectivamente es el mayor comprador de servicios del Estado en comunas pequeñas. Y la Subdere es la que entrega las remesas, ¿cierto?, trimestrales, semestrales, de diferentes programas. Entonces, quizás ahí podría haber una alternativa que es más bien administrativa, pero que no hay que descartarla, y es que de una u otra manera la Subdere pueda, porque la contabilidad y las finanzas públicas, digamos, son mensuales, la administración, digamos, administración y finanzas del municipio tiene obligación de tener informes mensuales, que de una u otra manera esta deuda sea informada. Y eso pudiera permitir, ¿cierto? No digo dejar en estado de no pago a los municipios, pero generar alguna obligatoriedad que el municipio tenga que, si tiene un compromiso por ley y si tiene sus finanzas ordenadas el municipio, es evidente que a los 30 días de adquirida un compromiso haya un pago. Y por lo tanto pudiera ser que la Subdere, yo sé que es cargarle un poquito más el trabajo que ya tiene, pero más que, por lo menos en el ámbito municipal, que no es un tema menor, pudiera verse la posibilidad de que exista un seguimiento o una unidad encargada de que al menos nuestros 365 municipios, si no me equivoco,
cumplan con la normativa con nuestros micro y pequeños empresarios, que son grandes proveedores, ¿cierto?, de estas comunas pequeñas, y que hoy día muchas veces el estar vinculados con esta lógica, ¿cierto?, digamos, de más grande y más pequeño, hace que tampoco reclamen, como dice por su intermedio el presidente, el senador Osandón, porque evidentemente no quieren pelearse tampoco con el único personaje que les compra más del 70 o ese 80% de su producción o de un servicio. Entonces ahí yo lo dejo esto porque creo que pudiera ser algo que la Subdere pudiera colaborar para que efectivamente ordenemos la casa. Yo creo que esto va a ayudar incluso a los municipios. Yo, habiendo sido administradora municipal, creo que es algo que no cuesta tanto y que podría permitir mejorar la imagen de pago que tenemos en Chile desde el sector público, al menos en los gobiernos locales. Eso solamente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Solo para poder pasar al segundo punto, manifestar, señor ministro, de que está el diagnóstico. Hay una norma expresa que tiene que conversar con este diagnóstico que ustedes han planteado. Usted ha manifestado dos caminos, dos vías alternativas. Lo importante es que ojalá esta ley sea expresa, se pueda cumplir, pueda ser de verdad una solución para las pequeñas y medianas empresas. Esta norma trae un proceso gradual de incorporación del sector público. Me imagino que al análisis del diagnóstico este proceso gradual no se ha cumplido, siendo los hospitales o el sector salud y el sector municipal los últimos en ingresar y de verdad que esperamos con ansia saber finalmente cuál va a ser la resultante que va a tener las comisiones y los estudios para ver finalmente cómo en conjunto podemos sacar una rectificación a esta norma que nos permita ayudar a la pequeña y mediana empresa. Le ofrezco la palabra, señor ministro, para las conclusiones finales y poder pasar al segundo punto. Muchas gracias, presidente. Bueno, parto por compartir sus palabras. Yo creo que están todas las condiciones, como decía al principio de mi intervención, para efectivamente poder, a partir del diagnóstico y la visión común, muy transversal entre los distintos sectores políticos, de que efectivamente tenemos que lograr que el pago sea oportuno. Es solo un tema de ponernos de acuerdo respecto a cuál es la mejor estrategia que nos permita movernos en esa dirección, y por eso que nosotros hemos hecho un esfuerzo de tener mucha conversación en el fondo con las organizaciones de empresas de menor tamaño, porque creemos que allí está principalmente la información de cómo resolver esto, y también valoramos mucho este tipo de espacios para la conversación prelegislativa. Déjenme comentar solo dos cosas respecto a los últimos puntos que se han planteado, que en términos generales dicen relación con el sector público como pagador, ¿cierto? Como parte también del problema, que eso hay que reconocerlo. Yo diría que es bueno dividir el sector público en términos de, digamos, el gobierno central versus los gobiernos locales, porque es una distinción importante respecto a este asunto. En general, la evidencia que nosotros tenemos es que el gobierno central ha avanzado bastante bien en términos de ser un mejor pagador. Estos son cosas que comentan las MIPYMES, ¿ya? Dicen que hubo un cambio importante en los últimos años. Esto no siempre fue así, así que es un avance en el fondo de los últimos años. Y además, en el caso del gobierno central, todos los pagos que se hacen vía la plataforma SIGFE, que los procesa finalmente la Tesorería General de la República, existe en ese caso además un mecanismo del Banco Estado que les permite recibir un pago a las empresas de menor tamaño inmediato a partir de la factura, con una tasa de interés muy menor comparada a la tasa de interés del factoring. Así que creemos que por ese lado se ha avanzado bastante, en el caso del gobierno central, porque los pagos son más rápidos y además en el periodo, digamos, la diferencia entre el pago y la existencia de la factura, existe este mecanismo que es automático a través del Banco Estado. Es decir, cualquier empresa que tiene un pago del Estado, una factura del Estado, está ingresada a este sistema informático, esa empresa de manera automática recibe la opción desde el Banco Estado para poder recibir este pago inmediato a una tasa de interés bastante menor. Entonces, yo diría que en términos del gobierno central se ha avanzado mucho. La situación de los municipios, tal como bien describía la senadora y el senador, ahí es mucho más complejo.
Y como ustedes bien sabrán, las posibilidades del Ejecutivo de avanzar en términos de gestión allí están muy limitadas, y esto solo pasa por cambios más bien legales. Yo encuentro interesante la línea que propone la senadora respecto a mejorar los niveles de información y ver qué se puede hacer vía subdere, así que es algo que vamos a estudiar como Ejecutivo, y le pido también a la senadora Aravena que en caso que tenga propuestas concretas de cómo hacer esto, que las envíe para que las podamos considerar. Pero es un tema difícil, porque si uno, como creo anticipa la senadora, si uno les pusiera eventualmente sanciones a los municipios, ¿eh? por este tipo de comportamiento, probablemente uno terminaría perjudicando a los municipios de más bajo ingreso y fortaleceríamos las desigualdades territoriales que existen en el país. Entonces, ¿cómo generar los incentivos correctos para los municipios sin por ello terminar perjudicando a los municipios de menor ingreso y de esa manera aumentando la desigualdad territorial del país? Creo que es un desafío de no simple solución. Bueno, nuevamente agradezco mucho la posibilidad de tener esta conversación, presidente, y espero que a la brevedad podamos tener nuestras propuestas de cambio a esta ley. Y pasamos al segundo punto de la tabla, que es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño para hacer solidariamente responsable a la empresa principal o dueña de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras en las condiciones que indica boletín número 14.011-03. Quiero saludar al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez. Muchas gracias por venir presencialmente a la Comisión de Economía. Viene acompañado de las profesionales abogadas, señoras Catalina Venegas, Pamela Bugueño y Melissa Aburman. Viene con toda la estructura y viene bien respaldado. Viene bien respaldado, señor Contralor. Y también saludar al señor, a la jefa de división de empresas de menor tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la señora Pilar Trivelli. Le voy a pedir al señor secretario hacer un resumen ejecutivo de lo que es este proyecto de ley. Es una moción parlamentaria de la diputada Sofía Cid, por eso ella está presente aquí en la Comisión de Economía. Y la idea de este resumen ejecutivo es, y la invitación a su persona es justamente con el objetivo de poder determinar cómo esta empresa principal, desde el punto de vista público, también puede ser sujeto al cumplimiento de esta norma que muchas veces perjudica tanto a la pequeña y mediana empresa. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Lo fundamental durante el estudio de este proyecto, que está en segundo trámite constitucional y que fue iniciado por moción de diversos diputados, entre ellos la diputada señora Cid, que está acá presente con nosotros en la sesión. La comisión, junto con estudiar el proyecto propiamente tal, también ha requerido la opinión de diversos actores, tanto del sector privado como del sector público, para que hagan un diagnóstico de la situación que el proyecto intenta abordar y proponer una solución. Y en la última sesión, a proposición suya, la comisión acordó invitar al señor Contralor para conocer cuál es la posición del Estado en cuanto el uso correcto de recursos públicos y cómo ellos también abordan esta problemática cuando aparece en contratos del Estado. Muchas gracias, señor secretario. Trae una presentación el señor Contralor, así que le ofrecemos la palabra al señor Contralor y si podemos poner la
la presentación que en copia la tenemos los señores parlamentarios y también la vamos a poner aquí en el sistema. Sí, apenas aparezca ahí en el... Diputada Cida, ¿algún comentario? Tiene la palabra, señor Contralor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Y por su intermedio quiero también saludar a todos los integrantes, a las senadoras y a los senadores que forman parte de la comisión y a la diputada que es patrocinante de la moción que da origen a este proyecto de ley y obviamente al señor secretario de la Comisión de Economía. Lo primero que quiero decir, señor presidente, es que para nosotros como Contraloría siempre es parte de nuestro trabajo como institución autónoma del Estado, colaborar con el Congreso y en particular con el Senado, y por eso estamos muy contentos de poder venir después de tanto tiempo presencialmente acá al edificio del Senado y del Congreso en general. Sabe que ayer me hicieron una cuenta de cuántas veces he comparecido al Congreso en general, tanto a la Cámara como al Senado, y han sido 155 veces. He venido personalmente a exponer, como hoy día, respecto de un informe o dar una opinión, como hoy día, respecto de un proyecto de ley. Y yo creo que eso es parte fundamental de la colaboración que tiene que prestar la Contraloría respecto del Congreso en general. Y por eso vamos a dar esa visión que usted nos está pidiendo. O sea, esta invitación nosotros la entendemos así. Es como ustedes nos formularon una pregunta y ¿es posible, y la resumo en esto, es posible que los órganos de la administración del Estado y las empresas del Estado queden regidas por este sistema? Y para anticipar inmediatamente la respuesta yo le puedo decir que sí, es posible hacerlo. La respuesta sería afirmativa. Evidentemente es una decisión de política legislativa que no le corresponde a la Contraloría, obviamente, opinar sobre ella, pero a nosotros nos preguntan si se puede hacer o no. Se puede hacer, hay que tener ciertos resguardos, por cierto, pero sería posible de hacer, y teniendo en cuenta algunas consideraciones que están bastante relacionadas con lo que alcancé a escuchar de mis predecesores en esta exposición. Nosotros como Contraloría, para ya ir poniendo un poco de contexto, nos ordenamos y realizamos nuestra función de acuerdo a un plan estratégico, que es la Estrategia 21-23. Y en ese plan estratégico una de las cosas que nos hemos propuesto hacer es de producir información de calidad para que la Administración y los órganos del Estado en general puedan tomar buenas decisiones. La información que produce la Contraloría es una información profesional, es técnica, no es partisana y por lo mismo tiene ese valor que permitiría tomar decisiones que son más bien de carácter técnico. Ahora bien, respecto de este proyecto de ley, que como usted señalaba, presidente, es un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 20.416, que es la norma que regula a las empresas de menor tamaño. Y básicamente lo que busca, como dice el título, es hacer solidariamente responsable a la empresa principal o dueña de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras en las condiciones que indica. Esta expresión solidariamente tiene un contenido técnico, pero obviamente que hay que explicar desde ya que en el segundo trámite constitucional la norma que obligaba a la solidaridad no está presente. O sea, el proyecto que hoy día se está analizando por parte de esta Comisión de Economía no está o no contempla ya la solidaridad.
no hay responsabilidad solidaria y está en otros términos el proyecto que ustedes están analizando. Ahora, ¿cuál es el contexto o los fundamentos de esta moción parlamentaria que da origen a este proyecto de ley? En primer lugar, la situación de desventaja en que están las pymes o mini pymes y mini pymes subcontratistas que, como ya se estaba comentando, no tienen o no reciben muchas veces el pago a 30 días y por lo tanto, ¿de qué manera se puede, por ejemplo, por la vía de la subrogación, que este pago sea posible? Y en segundo lugar, como ya había anticipado, la pregunta que nos formulaban respecto de si, desde la perspectiva de la Contraloría, podrían incorporarse los órganos de la Administración del Estado y las empresas del Estado, que hoy día están expresamente excluidas en el proyecto de ley, por si acaso. Además, claro, o sea, hoy día en el fondo es una pregunta un poco que supondría eliminar esa disposición y al revés, incorporar una en un sentido totalmente distinto a lo que está hoy día en el proyecto de ley. Dentro del contexto también hay que citar otra norma, que es la de la Ley 19.983, que regula el mérito ejecutivo de la factura o de la copia de ella. En el artículo 2 dice que la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser cumplida de manera efectiva en el plazo máximo de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura. Esa podríamos decir que es como una norma base para entender este proyecto, porque es precisamente, y tal como se había planteado acá en la propia comisión, es una de las cosas que aquejan a las pymes y a las mini pymes. Ahora bien, el proyecto de ley, y solo para ponerlo en el contexto, el proyecto de ley es un artículo único que agrega un artículo 15º a la ley 20.416. Esta ley 20.416 tiene una curiosidad desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque los números de los artículos están puestos en números cardinales. O sea, dice 15º, 16º y así sucesivamente, y no 15, 16, 17, que serían ordinales. Bien, entonces en este 15º dice, rol de proveedores, dice, establécese la protección de las establécese la protección de las micro, pequeñas y medianas empresas en su rol de proveedores de empresas contratistas o subcontratistas durante la ejecución de un proyecto, obra, faena o servicio. Ese es, podríamos decir, el principal objetivo, establecer esta protección. Está subrayado acá en la presentación, si podemos avanzar, parece que no está avanzando, pero para que lo vean las personas que están conectadas, pero está subrayado acá las tres expresiones finales, obra, faena o servicio. ¿Por qué? Porque esas serían las situaciones de subcontratación para pymes y mini pymes que estarían cubriéndose, pero luego en el proyecto de ley se omite, no sé si será por una omisión involuntaria o no, la expresión servicio. ¿Ya? Entonces, si usted inmediatamente mira luego el inciso siguiente, va a ver que se refiere a obra o faena y no se refiere a servicio. Entonces, eso ya en la práctica podría significar una dificultad yo creo también lo mismo, que puede ser una omisión involuntaria, pero en la práctica podría generar un problema de aplicación. Entonces, ese es un primer comentario que quisiera ya dejar apuntado. Después el inciso segundo dice, durante la ejecución de un proyecto, obra o faena, y ahí ya falta el servicio, como se puede apreciar, las empresas contratistas y o subcontratistas deberán informar mensualmente a sus respectivas empresas contratantes sobre el estado de cumplimiento de pagos de aquellos contratos que suscriban con micro, pequeñas o medianas empresas que sean esenciales para la ejecución del proyecto, obra o faena, aquí de nuevo falta servicio, ¿ya? Pero ahora me quiero quedar en esa otra parte que dice, el subcontratista tiene que informarle al mandante o contratante de aquellos proyectos, de aquellos contratos que tiene con mini pymes, pero que sean esenciales para la ejecución del contrato. Esa definición, señor presidente, y por su intermedio de la comisión, es bien relevante, porque ¿quién define qué es esencial? ¿Ya? Exactamente. Entonces, tal vez, y ahí, con todo respeto, presidente, por su intermedio de la comisión, creo que ahí sería tal vez también necesario decir, bueno, o se informan todos, o habrá un concepto de qué es esencial, o alguien que lo dirime. Claro, ahí habría que ver, eso de nuevo yo lo destaco porque creo que va a ser una dificultad operativa después al día de mañana de esta disposición. Después dice,
la empresa contratante deberá supervisar el estado de cumplimiento del pago de los contratos informados según lo establecido en la Ley 21.131, que establece el pago a 30 días. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales deberá ser acreditado mediante medios idóneos que garanticen su veracidad. Eso es el inciso segundo. Luego, en el inciso siguiente, el inciso tercero dice: en caso de que el contratista y o subcontratista no acredite completa y oportunamente el cumplimiento de las obligaciones de pago mencionadas en el inciso anterior, la respectiva empresa contratante deberá retener de las obligaciones que tenga a favor de éste el monto adeudado a la micro, pequeña o mediana empresa. O sea, hay una obligación acá para la empresa mandante, por así decirlo, la empresa principal. En dicho caso, la empresa contratante deberá exigirle a la empresa contratada que pague a esta como condición para la realización del pago del monto retenido. Además, la empresa contratante podrá pagar por subrogación a la micro, pequeña o mediana empresa, ¿ya? O sea, podría subrogarse cuando se debe a la pyme o a la mini pyme. Luego dice: con todo, si la empresa contratante cumpliere con todas las obligaciones establecidas para ella en este artículo, quedará exenta de responsabilidad para con las micro, pequeñas o medianas empresas contratadas. Esta disposición que acabo de leer, este inciso cuarto, tenía más sentido cuando había una obligación de solidaridad, si es que no se habían observado estas obligaciones del artículo anterior. Entonces, todavía puede tener sentido por lo que voy a decir a continuación, pero en realidad hacía más fuerza esta liberación de responsabilidad o exención de responsabilidad cuando había solidaridad. Luego sigue el proyecto, dice, y aquí viene la exclusión respecto de la administración. Dice: lo preceptuado en este artículo no será aplicable a los órganos de la administración del Estado o a las empresas públicas, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, contenida en el artículo 1 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Presidente, solo para avanzar un poquito en el proyecto, dos comentarios. Primero, esta sería la norma que habría que, si usted quiere incorporar a la administración del Estado y a las empresas del Estado, esta norma claramente es todo lo contrario. O sea, esta es la norma que habría que borrar y sustituir por una distinta. Pero también, y a modo de propuesta acá a la Comisión, creo que la referencia a la administración del Estado normalmente, para hacerla comprensiva de los órganos de la administración del Estado y de las empresas públicas creadas por ley y de las en que participan, es al artículo 1 de la Ley 18.575, que es la más general, que es la de bases generales de la administración del Estado. No está mal esta referencia, pero es un poco curiosa que se haga una ley que es un poco más especial, que es la Ley de Transparencia. Cuando uno piensa en la Ley General de la Administración del Estado, es la Ley de Bases, no la Ley de Transparencia. Luego, una sanción, que es la del inciso final. Dice: el incumplimiento de lo establecido en este artículo inhabilitará al infractor a contratar con la Administración del Estado y las municipalidades por el plazo de 1 año, contado desde que la resolución judicial que así lo declare se encuentre ejecutoriada, ¿ya? Entonces, esa es una sanción a la que me voy a referir un poquito más adelante. Por lo tanto, el proyecto de ley opera, podríamos decir, con tres sujetos, ¿no? En primer lugar, la empresa principal o contratante o mandante, si uno quisiera llamarlo así. Si fuera el órgano de la administración del Estado, sería la municipalidad o el servicio público o la Contraloría o el Ministerio incluso. Uno podría pensar que ese es el órgano principal. Luego está la empresa contratista o subcontratista de este mandante. Y luego el subcontrato con la mini pyme o con la pyme que está prestando esa obra, faena o servicio que se ha determinado que es de carácter esencial. Entonces, a ese primer sujeto, a ese primer mandante, se le establece una obligación que es una obligación de supervisión. Si vemos la lámina siguiente, están ahí los deberes establecidos en el proyecto de ley, claramente para cada uno de estos sujetos. Entonces, para la empresa contratante principal o mandante, o uno podría decir para el órgano de la administración del Estado, si es que se incorpora, en primer lugar tendría que supervisar el estado de cumplimiento del pago de los contratos que se le hayan informado con mini pymes. O sea, tendría una especie de deber de control respecto de esos contratos. Tendría que, a partir de eso, retener el monto adeudado a las mini pymes. Tendría que exigir el pago a la empresa contratista como condición para pagar el monto retenido. Y además podría pagar por subrogación. Eso es lo que se desprende del proyecto de ley. Esas serían las cuatro obligaciones o deberes que tiene el mandante. Luego la contratista o subcontratista, según el caso,
debe informar mensualmente a la empresa principal o a la administración del Estado respecto del estado de cumplimiento de los pagos respecto de la mini pyme o de la pyme, y además de pagarle en 30 días. Y la microempresa, la mini pyme o la pyme, que es la que está realizando ese contrato que es esencial para la ejecución de la obra, faena o servicio, puede solicitar el pago adeudado a la empresa contratista o, en su caso, a la empresa contratante, es decir, al mandante principal, y además podría demandar para obtener esa declaración a la que se hacía alusión en el inciso final respecto del incumplimiento de estos deberes, y ese es un juicio que sería declarativo. Entonces, de todo esto, nosotros formulamos brevemente algunos comentarios acá a la comisión. Lo ya dicho, primero respecto de la consulta. Respecto de la consulta de si este proyecto de ley podría resultar extensivo a la administración del Estado y a sus empresas, a las empresas del Estado, la respuesta es que sí podría ser aplicable. Eso es así, no hay un impedimento, no hay una dificultad teórica o incluso de principio que uno pudiese decir que no se les puede aplicar, pero es, como había dicho al comienzo, una decisión de política legislativa, ¿no? Es una decisión que tiene que tomar el legislador, es decir, esta comisión. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las obligaciones con los subcontratistas, cuando estas son mini pymes, son fácilmente verificables cuando son contratos pequeños y de ejecución instantánea. Entonces nosotros nos imaginábamos el típico contrato desde la perspectiva de la administración, un contrato de capacitación, contrato a la consultora que hace capacitación y la empresa de capacitación contrata el café. El contratista es la consultora, la mini pyme es esa persona que realiza el servicio de catering y que entrega el café. Ahí uno podría ver claramente esa relación, ¿no? Y fácilmente verificable, bueno, se prestó o no el servicio de café en un contrato muy sencillo. ¿Cuál es el problema? Que el pago a 30 días aquí le puede jugar en contra a la mini pyme. ¿Por qué? Porque la administración, tal como decía el ministro, la administración central, por lo menos, normalmente paga dentro de los 30 días y por lo tanto no alcanzaría a activar el mecanismo de retención que está establecido que está estableciendo la ley. Entonces, ahí podría haber un problema práctico con contratos que son sencillos, que se ejecutan. ¿Perdón? Y es único, exactamente. Obviamente la situación es distinta en contratos más complejos, en contratos donde hay obligaciones de tracto sucesivo. Pagarle al subcontratista que a su vez no le paga a la pyme. Claro, exacto. Claro. O sea, usted le paga en 30 días a la consultora o al contratista y no verificó que efectivamente había un subcontratista de ese contratista que era una mini pyme y por lo tanto queda así. Y no alcanzó porque le pagaron mucho antes. O porque usa la misma plata del contrato para pagar. Claro. Entonces, hay mucha casuística acá, por su intermedio, presidente. Hay muchísima casuística. Nosotros cuando preparamos esta presentación con el equipo nos imaginamos muchísimos casos, no quiero agobiar, pero hay mucha casuística que se puede dar. Entonces, ahí, en el contrato sencillo, es posible imaginarse esta relación y esta obligación de reportar el contrato, pero puede que por los plazos, por la eficiencia ahora de la administración al revés, estoy pensando en el mundo claro, podría darse que no se alcance. Ahora, No se alcanza. No podría, si en el fondo. claro, que no se pague al chico. No, lo que pasa es que, claro, si estamos hablando de lo que tú planteas de una obra grande, no sé, fotopaneles inmensos, eso es un tema, no hay problema. Pero si es un seminario en el cual yo con la plata que me van a pagar, le pago el café, pago todas las cosas, no sirve la ley. No sirve la ley porque claramente no le puedes pagar si no le han pagado a ellos y a uno no le van a pagar si no demuestra que le ha pagado a los otros. Claro. Entonces, Puede darse un círculo vicioso ahí. ¿Ah? Senador. no, claro, pero en el fondo para las cosas pequeñas esto no sirve. O sea, porque si no vamos, en vez de proteger a esa pyme y a la mini pyme, las vamos a dejar sin trabajo. Porque voy a tener que contratar yo a alguien que tenga espalda. Perdón la expresión, pero es verdad, o sea, es lo más gráfico. Otro comentario, presidente, por su intermedio de la comisión, es también esta sanción. La sanción de inhabilitar al contratista de ser que ha incumplido de poder contratar con el Estado. Eso es una sanción posible de aplicar, existen otros ejemplos, pero
el cambio de root de las empresas hace que normalmente se transforme en letra muerta. Entonces, ahí hay una regulación que se puede hacer, que existe en otras partes, que es la del beneficiario final, que obviamente supera la noción de la persona identificada con un número de root y permite llegar a efectivamente quién es el que está atrás para poder aplicar efectivamente la sanción. Entonces, para que fuera realmente eficaz tendría que tener ese componente. Además, nosotros pensamos que es necesario tener en cuenta otras consideraciones. Si bien se permite el pago por subrogación respecto de obligaciones previsionales, por ejemplo, hay que tener en cuenta que en el caso de la obligación previsional esto es mucho más objetivo, porque en el fondo es el contrato de trabajo y el hecho negativo de que no se han pagado las cotizaciones, las obligaciones previsionales. Entonces ahí surge inmediatamente la posibilidad del pago por subrogación. Es fácilmente acreditable. Al revés, en el caso de contratos y subcontratos y otros subcontratos con otras empresas, estamos hablando de cumplimiento contractual o incumplimiento contractual. Entonces, en obras complejas, yo estoy pensando, por ejemplo, hoy día la Contraloría está construyendo su sede en Iquique, que es real, este es un ejemplo real. Y para poder realizarlo, evidentemente que está la empresa constructora, cuyo mandante es la Dirección de Arquitectura, y la empresa constructora tiene una serie de subcontratistas y de minipymes. El subcontratista puede que esté cumpliendo o incumpliendo su contrato con la constructora. Y entonces ahí se puede dar una dificultad del punto de vista de, bueno, ¿quién tiene la razón acá de si se está cumpliendo o no con el alcance del contrato? O sea, por ejemplo, nos imaginábamos una obra de especialidades como los ascensores del edificio. ¿Están bien instalados o mal instalados los ascensores? Probablemente hasta que no haya una certificación, no se va a saber si eso está bien cumplido o no, y por lo tanto hay una economía ahí del contrato que se da entre la contratista constructora y el subcontratista que puede que haga en la práctica un poco difícil la aplicación de la ley. Los contratos de la Administración del Estado, la Administración Central, como decía el ministro, tiene una cierta fortaleza institucional para controlarlos. O sea, nosotros como Contraloría, al delegarle esto a la Dirección de Arquitectura, la Dirección de Arquitectura fue creada para eso. O sea, ellos verifican y son capaces de controlar que efectivamente se esté cumpliendo con el contrato y con los subcontratos, y por lo tanto uno podría imaginar que una ley así sería fácil, no fácil de aplicar, pero podría efectivamente uno controlar el estado de pago con las minipymes. El problema es que no todo el estado es igual. Y tal como se ha señalado acá, hay municipalidades, sobre todo, que tienen muy poca institucionalidad para poder realizar esa verificación, para poder no solo controlar el contrato principal, sino que a su vez, como establece la ley, poder controlar los avances de los subcontratos con esas minipymes. Esa es una carga administrativa respecto de la cual no todo el Estado tiene capacidad, a priori, para poder efectuar ese control. O sea, lo que quiero decirles es que hay demasiados ejemplos en el ámbito regional y local donde estaban los recursos, pero no había posibilidad de controlar efectivamente lo que se estaba haciendo. En materia de obras públicas, en materia de obras de saneamiento, en materia informáticas, es fácilmente imaginable situaciones en que la administración, si bien tenía los recursos, no tenía la capacidad de verificar cómo se estaban aplicando esos recursos y menos cómo se estaba cumpliendo con un subcontrato. Un ejemplo, no sé si será aplicable, pero el 99% de las personas que tienen máquinas no tienen contrato para comprar petróleo, combustible. Lo que tienen a lo mejor es una cuenta en el cual va y gira. Claro, hay tarjetas, pero la mayoría va y en el fondo llega a un acuerdo y yo te echo petróleo y te pago una vez al mes, listo, factura. Es imposible controlar si gasto o no. Lo otro es, ¿quién define, por ejemplo, si yo contrato una retroexcavadora que me cobra, no sé, 20.000 pesos la hora, ¿cuántos metros cúbicos me mueve? Es imposible saberlo, porque puede ser una buena máquina con un buen operador es una gran máquina, y esa misma máquina con un mal operador es una pésima máquina, y gastan el mismo petróleo o el terreno. Eso dificulta mucho el proceso de esta ley. En el caso del ejemplo que usted dio en la construcción, bueno, ¿quién evalúa si la mezcla, se certificó que la mezcla que se le echó al hormigón es la que usted quería y que esté especificada?
Pues yo puedo llegar a un acuerdo con usted, con una betonera, y le digo, bueno, échale 20 sacos de cemento y no los 40 que dice el contrato. Y eso, hasta que no haga un estudio con una muestra y todo, que no lo van a hacer, es imposible comprobarlo. Entonces, a lo mejor esto hay que dárselo para... Es un marco un poquito más grande. Señor presidente, yo estoy de acuerdo con esa apreciación porque uno puede imaginarse ese nivel de control con un Estado fuerte en el sentido de, en obras públicas, Ministerio de Obras Públicas. Es que, claro, pero si usted va bajando en el Estado, va a pasar eso. Que no. Claro. Y Senado. Los hitos, yo tengo experiencia en esto, toda obra municipal de cierta envergadura exige un hito, que usted lo puede contratar la densidad que quiera, pero ese hito no tiene ninguna capacidad ni de información de nada, de controlar los gastos menores del subcontratista. Lo único que puede contratar es verificar la construcción o el acto en ese minuto. Por ejemplo, estamos construyendo una PR de agua potable, ¿no es cierto? Y él lo que va a hacer, pues, verificar si el material es el adecuado, si las pendientes, si el material está bien pegado, pero si el compadre no le pagó a la ferretería el pegamento, no tiene ni una capacidad de hacerlo. Es que es el mejor ejemplo, no tiene posibilidad de ir a preguntarle a la ferretería si efectivamente... Claro. Y en una obra se producen muchísimas vicisitudes, o sea, hay cosas que son muy del día a día que obviamente que van a hacer más difícil ese control. Otro punto que ya habíamos señalado, que se había señalado acá en la comisión, es el concepto de servicio esencial. O sea, cuando se dice qué es esencial o no, si es todo esencial o no, ahí es una definición que habría que hacer para poder facilitar la aplicación. ¿Puedo hacer una pregunta, Contralor? Sí. Perdón, presidente, por su intermedio. Yo creo que no, pero usted, si usted tuviera que evaluar algo, ¿cree que existe en una obra esa diferenciación? Por ejemplo, nosotros aquí estamos tratando, en el efecto de esta ley, de proteger al chico, ¿no es cierto? Y vamos a construir el edificio, su institucional. Pero justamente no le pagaron al que iba a poner las puertas internas de los baños, por ejemplo. Entonces, yo le pregunto, ¿cree usted que existe la capacidad de saber si algo es esencial o no esencial y que además no afecte con el espíritu de la ley? Porque si realmente decimos que las puertas no son esenciales, pero al que no le pagan, al que hacía las puertas, igual claro, el objetivo de la ley no tiene ningún sentido. Presidente, yo creo que en realidad probablemente deberían ser todos los subcontratos, porque si no usted va a caer en una casuística que al final... Mire, para seguir con el ejemplo de la propia Contraloría, nosotros tenemos un pequeño problema de comunicación de la obra que se está haciendo. Hay vecinos que efectivamente les ha molestado la obra que se está construyendo. Uno podría decir, ya, ok, hagamos una gigantografía que explique la obra. Uno podría decir, ¿eso es esencial o no? Bueno, para esa obra es esencial, porque es necesario comunicarle a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo y una forma fue esa, hacer la gigantografía. En estricto rigor no es parte de la obra, porque eso después se va a retirar, pero el solo hecho de explicarlo, obviamente que hace que esa obra se pueda llevar adelante. Entonces, es muy difícil... Exactamente, eso es lo que quería decir. Entonces, es muy difícil esa casuística de poder decir esto es esencial o no esencial, porque al final, para la pyme o mini pyme que está prestando el servicio, es tan esencial que depende de su subsistencia normalmente de que el contrato se pueda cumplir. Pero tal vez, Contralor, jurídicamente pudiéramos decir, ¿no es cierto?, que esencial es todo aquello cuya finalidad es la consecución del objetivo político y jurídico y técnico que usted persigue, digamos. Del contrato principal. Del contrato principal, ¿no es cierto?, para que el edificio sea el edificio que usted, digamos, proyectó para la Contraloría. Y por lo tanto las puertas de los baños son esenciales
para que eso funcione, por ejemplo. Y también la tranquilidad de paz social con los vecinos daría la categoría de esencial al letrero que usted quería colocar, digamos. Tal vez eso se podría... Sí, no, es que a mí lo que me salta la duda, digamos, para que esto no se transforme en una ley que pueda ser súper injusta, que al final no protege a nadie, porque si nosotros le ponemos... Voy a dar un ejemplo. Cuando salió la ley de temporera, no tiene nada que ver con esto, pero ya, se le ponían un montón de condiciones. Entonces, cuando tú eras un agricultor que tenía 3 hectáreas de arándano o de algo, no tenías ninguna capacidad de hacer eso. Entonces, al final lo que hacía, en vez de ayudar a esa persona, porque era perjudicada, porque no podía darle trabajo, y al final tenía que ir a contratar a un subcontratista, o la gente al final quedaba sin pega. En vez de ayudarlo, lo echábamos a perder. Y en el caso de las puertas, puede ser que la puerta del baño sea esencial, sobre la base de lo que dice el senador. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque a lo mejor la chapa no es esencial, porque usted puede usar el baño y la firma, ¿no es cierto? Lo puede usar, pero el que vende la chapa no le paga. Entonces, aquí hay un tema que a lo mejor esto, porque, a ver, yo veo que en su análisis esta ley tiene un problema súper serio, que es bastante inaplicable, a no ser de que se exija o quienes funcionen por esta ley se les exija tener un contrato con ciertas condiciones, que ese contrato permita la fiscalización. Pero si yo estoy en una obra, como se hace, y contrato la retroexcavadora, y la contrato, como normalmente se hace, sin contrato, ni con especificaciones técnicas, esto pasaba mucho en los caminos, Contralor. Cuando se contrataba un camino, vamos a ripiar un camino, más la zona central, porque en el sur son todos de ripio. Entonces resulta que para hacer el contrato del municipio hacía ciertas condiciones, contrataba un hito, y el hito iba a cada 100 metros y hacía un hoyo, y decía, chuta, aquí hay 10 centímetros, ¿no es cierto? Listo. Pero tenía el absurdo de que cuando usted reparte el ripio, usa, ¿no es cierto?, una máquina, la famosa bicicleta del alcalde que le llamaban, ¿no es cierto?, que es la que empareja. Y es imposible que usted vaya cada 50 metros si tiene 10 centímetros. Entonces, yo me acuerdo que pasó con privado, que había un contrato, y el privado Vivaracho le hizo un contrato al señor y le dijo, mira, tú me vas a poner 10 centímetros de ripio en el camino a la entrada del campo. Y el compadre iba cada 20 metros haciendo un hoyito. No, aquí hay 8 centímetros, aquí hay 7 centímetros, aquí hay 15 centímetros. Y era imposible, era inaplicable, sí, imposible aplicar eso. ¿Ah? Y la verdad es que, me acuerdo en ese ejemplo, el dueño de la obra tenía todas las de ganar porque no le habían cumplido el contrato. Si él contrató un camino de ripio de 10 centímetros y era imposible controlarlo. Entonces, esta ley sería aplicable a ciertos contratos en que el chico esté dispuesto a firmar y hacerse responsable de las cosas que está diciendo. Porque si no es inaplicable, porque al final el grande no va a contratar a ningún chico. No le conviene contratar a ningún chico. Quiero hacer una observación porque yo creo que es bueno mirar el origen del proyecto. El proyecto tiene un origen y una motivación que dista un poquito de lo que estamos conversando ahora, si bien yo creo que esta también es una problemática del Estado de Chile. Y principalmente también coincido con el Contralor, no de grandes obras, porque la Dirección de Arquitectura tiene una supervisión muy acuciosa de su trabajo. Sí tiene el equipamiento y los laboratorios para ver si este cemento es el cemento que está en las especificaciones técnicas. O sea, Chile tiene un prestigio en ese sentido que uno no podría dudar. No así los municipios más pequeños que no tienen la capacidad administrativa, técnica, para poder supervisar. Pero en el contexto de que esto, primero que nada, no tiene una incorporación del Estado, más bien estamos pensando en que pudiera ser. Si así fuera, el problema sigue siendo el mismo. O sea, hay una situación de dificultad para cumplir, para dar cumplimiento, porque la fiscalización de este proceso es compleja. Desde el punto de vista de lo privado, porque lo más probable es que lo privado, como bien decía el Contralor, puede que pague incluso antes de los 30 días que el subcontratista debiera pagarle al tercero, digamos. Pero por otro lado, también yo llamaría con el buen sentido que tuvo y la misión que tenía este proyecto de poder, digamos, pagarle a los que, digamos, arriesgan su capital completo, y que es el caso que mencionó
que dio origen a este proyecto, que en el caso del norte, pero que esto se da en muchas regiones del país, quizás habría que evaluar el tipo de los contratos hacia a los terceros, pero por otro lado trabajar con algún tipo de garantías que de una u otra manera se hicieran efectivas en caso de no pago. Pudiera ser una alternativa, y estoy tratando de ser práctica porque hemos dado vuelta harto en el proyecto, pero creo que una alternativa pudiera ser, yo no soy experta, pero habría que evaluarlo con nuestros asesores, de incorporar. Obviamente va a encarecer el proceso, pero mucho más caro es que las empresas pequeñas quiebren. O sea, eso es caro para el Estado, es caro para los bancos, es caro para todo, porque finalmente son los que dan el 60% del empleo en Chile. Entonces uno tiene que mirar como política pública el cómo somos capaces de asegurarle a los terceros que van a recibir un pago justo por lo que hicieron cuando esta empresa intermediaria no cumple. Y en ese contexto, si esa intermediaria no cumple, porque ha sido la historia de un porcentaje importante, digamos, de estas empresas en Chile, habría que encarecer de alguna manera con algún tipo de garantía o seguro que permita que la persona que va a ser el tercero, lo subcontratan, tenga cierto grado de seguridad y confianza en el proceso. Se me ocurre que es la única manera, o sea, de todo lo que he leído y escuchado, que pudiera servir, porque desde el punto de vista procedimental, de verdad, sería tan caro la fiscalización desde lo público y desde lo privado, que sería mucho más caro que una garantía o un seguro. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Vamos a dejar que el señor Contralor termine su presentación. Señor presidente, solo para concluir con la presentación que teníamos preparada como equipo. Mire, el proyecto podría provocar lo que nosotros pusimos acá como un incentivo perverso, es decir, generar el efecto que ya un poquito ha salido acá en la conversación, que es todo lo contrario a lo que se busca con el mismo cuando se trata de la administración del Estado. ¿Por qué? Primero porque, como he dicho y que lo acaba de señalar la senadora por su intermedio, presidente, es que hay una carga de control que se está imponiendo, o que habría que imponer, que en el fondo el mandante tendría que controlar ese contrato entre el contratista y el subcontratista para saber qué está pasando ahí, para poder hacer la retención o exigir el pago eventualmente a esa minipyme. Esa es una carga de control que no todos pueden asumir y que es muy difícil de poder asumir. Pero en segundo lugar hay otra cosa que también se va a producir, y es que obliga al mandante o a esta empresa principal a meterse en esa economía del contrato que se da entre contratista y subcontratista, porque también pueden haber incumplimientos del subcontratista minipyme. O sea, puede que el señor que estaba poniendo las puertas no dio el ancho, no cumplió con los plazos, no era el material que se había contratado, y así sucesivamente. Entonces, también hay que... Por eso yo hacía el contraste con las obligaciones previsionales. La obligación previsional es una obligación mucho más objetiva. Hay contrato de trabajo, se pagó o no se pagó. Eso es todo. Acá no. Acá a lo mejor es contrato, esa especialidad, una especialidad eléctrica, por ejemplo, pero a lo mejor están poniendo un cable distinto, a lo mejor no tiene la certificación SEC, y así sucesivamente. Entonces, ingresa en la economía del contrato, lo que quiero decir es, obliga a aquel que es mandante de la obra o faena o servicio a meterse en ese contrato entre el contratista y el subcontratista para saber si tiene que efectuarse o no el pago y hacer la retención para poder pagar. Y hay otra cosa, lo último que como Contraloría nos importa mucho. Cuando el contratista se subroga y le paga directamente a esa minipyme, no hay ningún resguardo que sí existiría si le está pagando a su contratante directo. Me explico. La Contraloría le paga, a través del Ministerio de Obras Públicas, a la empresa constructora. Hubo un proceso de licitación pública, se aplicaron todas las normas de contratación, licitación pública, como decía, todas las normas de probidad, todas las normas de transparencia, todas las normas de conflictos de intereses. Si el mandante se subroga y le paga directamente a la minipyme, no hay ninguna de esas restricciones. Por lo tanto, perfectamente podría haber un conflicto de intereses entre la minipyme y este que se está subrogando. Y eso nosotros ahí vemos que hay un riesgo de integridad, que es un tema obviamente que es anexo al proyecto de ley, pero que a lo mejor habría que hacer extensivas esas normas de probidad pública también en el caso que opere la subrogación. Eso es lo que teníamos preparado, presidente, y bueno, obviamente que estamos siempre disponibles para responder preguntas. Diputada, senador Sandón, senador González, quedan algunos minutos. Sí, muchas gracias, presidente.
agradecer al Contralor la presentación porque, bueno, deja claro que el tema de los servicios hay que incorporarlo, que el tema también de que tengan estos servicios que sean, tienen que ser todos, no solamente los que tengan que ver con el contrato porque es muy difícil. Yo entiendo el análisis que hace la Contraloría y los puntos específicos que se colocan, pero como bien decía la senadora Aravena, este proyecto nace del hecho puntual y claro, que es que hay una empresa grande que contrata a la subcontratista, esta subcontratista a su vez a las MIPYMES, y hoy día tenemos muchas MIPYMES con sus trabajos realizados, entrega de bienes y servicios, facturados y con esas facturas no pagadas. Eso está súper claro y establecido sin pasar por los niveles de control. ¿Y qué pasa? Que ellos van a la empresa intermediaria, a la segunda, digamos, a la subcontratista, y esta simple y sencillamente no les paga. Muchas son creadas solamente para esas obras y desaparecen, y ni siquiera se les puede hacer el seguimiento judicial. Por eso que en este proyecto nosotros incorporamos a la empresa dueña del proyecto y que se queda en el fondo con el trabajo realizado por la intermediaria. Entonces yo creo que hay que buscar una fórmula sin complicar, por supuesto, a las MIPYMES, porque el espíritu de este proyecto en el fondo es protegerlos a ellos, pero yo sí creo que se debe avanzar en este proyecto y buscar la fórmula para lograr eso. En algún minuto cuando se hizo el tema de las imposiciones y de la subcontratación de mano de obra, claro, al principio había mucho susto, mucho temor. Obviamente, como explicaba el Contralor, es algo más fácil porque es específico, pero yo creo que se puede avanzar en esta línea porque, de verdad, yo fui Seremi de Economía el año 2010 y desde esa fecha hasta hoy día sigo reuniéndome con MIPYMES que tienen estos problemas. En el caso de la región de Atacama, tiene directamente relación con los proyectos fotovoltaicos y del proyecto que se hizo de la conexión del SIN con el SIC. Pero también he escuchado colegas en el tema de la construcción de vivienda, construcción de puentes, y si bien también, como decía el senador Osandón, se contratan los hitos, ellos sí son personas técnicamente capacitadas para evaluar tal vez no el espesor, porque el espesor no significa que te dé la calidad del terreno, pero sí tienen la capacidad técnica para evaluar las construcciones, el nivel de cemento, la cantidad de mezcla y muchas cosas por el estilo. Entonces creo que, si bien considerando todo lo que dijo el Contralor, que aportó mucho, creo que podemos modificar y avanzar en el proyecto. Eso, presidente, gracias. Cerrando, Manuel Osandón. No, súper corto. Felicitarlo, muy buena la presentación. Creo que hay que estudiar muy bien el proyecto porque en el fondo, por ejemplo, lo que dijo Carmen Gloria, los más chicos no tienen ni una posibilidad de una boleta de garantía, porque la boleta de garantía es un crédito. No por eso, pero no, claro, pero si yo soy grande, no voy a pedir una boleta de garantía para ti porque si no contrato al que no necesito. O sea, en el fondo, si esto nos equivocamos en una línea, lo único que vamos a hacer es perjudicar o sea, eso ni siquiera, o sea, hay algunos que les deben, pero después no van a tener trabajo. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque el espíritu puede ser muy bueno, pero al final el remedio es peor que la enfermedad. Senador Buenchumilla. Gracias, presidente. Bueno, yo entiendo que el señor Contralor fue invitado acá para ver si es posible que este proyecto de iniciativa de la señora diputada, que es aplicable al sector privado, podría ser aplicable a los organismos del Estado en los términos que establece la ley de base, ¿no? Sí. Él nos ha dicho que sí, en general, pero ha dado cuenta de un montón de dificultades y de temas que habría que ver. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos extender esto al Estado, este proyecto necesitaría patrocinio del Ejecutivo, porque si no sería inadmisible. ¿Tiene más costo? Claro, porque estamos estableciendo obligaciones al Estado. ¿Tiene más costo de supervisión? No solo por un problema de costo, sino que por un problema de establecerle obligaciones al Estado. Nosotros le estamos poniendo obligaciones al Estado, lógicamente. En la tercera página, la última. En opinión de la Secretaría, esto no requeriría de patrocinio del Ejecutivo. La moción excluye al Estado, pero en el momento en que se elimina esa norma o ese inciso del artículo único, se entiende que las obligaciones son para todos y como usted bien dice, esto se trata de contrato entre dos partes donde prima la autonomía de la voluntad, pero sí hay normas especiales para el caso en que un subcontratista no cumpla con el pago a una pequeña empresa.
Bueno, Así ocurrió también en la ley de pago a 30 días. En el proyecto original también se iba a excluir al Estado y después los parlamentarios se dieron cuenta que no podía haber un trato preferente al Estado. El Estado tenía que cumplir también con las obligaciones que asume al celebrar un contrato. Bueno, yo tengo ahí un punto, yo no sé si es posible mediante una moción parlamentaria establecer obligaciones para el fisco, digamos. Yo no sé, pero bueno, pero en algún momento se irá a resolver, señor presidente, pero yo doy mi opinión, digamos, en el sentido que creo que ahí hay un punto y eso yo creo que podría retrasar, digamos, el sentido primitivo del proyecto, que yo me centraría en apoyar la moción que ha presentado la señora diputada y no adentrarme en un tema complejo, tal como lo que ha planteado aquí el señor Contralor, digamos, porque si no esto va a quedar indefinidamente, digamos, abierto para resolver todas las dificultades que aquí nos ha planteado el señor Contralor cuando ya, digamos, se introduce directamente al Estado. Yo me quedaría con el texto primitivo que excluye al Estado, porque si no, no vamos a avanzar nunca, digamos, en términos prácticos, para resolver el tema de los pequeños, digamos. Y un último comentario, presidente, es que efectivamente hay mucha casuística. Si uno quisiera hablar de los casos, uno sería interminable. Pero el producto que saca el Poder Legislativo no es un producto de casuística, es una norma general lo más omnicomprensiva posible, donde puedan quedar subsumido toda la casuística. Pero nosotros no legislamos para la casuística, de tal manera que hay que hacer una norma que comprenda todo eso. Y lo otro es que cualquiera que sea el grande o chico, siempre hay una relación contractual, porque el más chico que coloca una chapa tiene que celebrar un contrato de palabra o por escrito, digamos, con el contratista para decir cuál va a ser su obligación. Y a lo mejor lo que se podría hacer es que la obligación sea por escrito, o alterar la carga de la prueba respecto al cumplimiento o incumplimiento, digamos, entre eso. Habría que buscarle por ahí. Pero yo creo que el propósito, presidente, a mi juicio, sería que nosotros avanzáramos en este proyecto que es bueno para los chicos y rápidamente y afináramos la puntería por ahí y lo sacáramos, digamos. Señor Contralor. Sí. Gracias, presidente. Mire, un tema que, a propósito de contratistas grandes o pequeños, una cosa que se quedó en el tintero y que creo que también hay que tener en cuenta es la siguiente. Cuando hay facturas, las facturas tienen mérito ejecutivo porque la ley lo ha señalado así y por lo tanto eso facilita mucho su ejecución, su cobro, y ese es un juicio ejecutivo si es que fuera a tribunales. En el proyecto de ley, tanto para la aplicación de la sanción, que en el fondo es no poder contratar con el Estado, como para determinar que se incumplió por parte del contratante o del subcontratista con las obligaciones del artículo, es necesario un juicio. Ya, es decir, la mini pyme tendría que demandar en juicio al contratante porque incumplió su deber de supervigilancia sobre el contrato con el subcontratista. No sé si me voy explicando. Es que eso es lo que quería decirle por su intermedio, presidente. Es que este es un juicio declarativo. Ese es un juicio declarativo. O sea, es un juicio de lato conocimiento. Un juicio de lato conocimiento, no estoy exagerando, fácilmente puede durar 7, 8 años. Entonces, creo que es difícil que la mini pyme pueda sostener una acción para poder obtener que se declare, ni siquiera que le van a indemnizar, simplemente para después tiene que ir a la indemnización, que se declare que el contratante incumplió con su deber de supervigilancia sobre el contrato con el subcontratista. Y luego que se declare, es decir, luego de 7 años, digamos, sea optimista, 4 años, va a tener que obtener la indemnización de perjuicios por esa declaración. O sea, otro juicio más. Entonces, ahí me parece... Presidente, entonces lo que quiero decir es que ahí hay un costo de transacción, como dirían, que es muy alto para una mini pyme. Bien, muchas gracias, señor Contralor, quien fue invitado expresamente para poder opinar en relación a esta norma. Sí queda claro de que en regiones las empresas mandantes públicas son fundamentalmente importantes en la inversión y en la subcontratación de servicios, mucho más que las empresas privadas. Así es que vamos a seguir viendo con la Secretaría de la Comisión cómo seguimos adelante con este proyecto. Habiéndose cumplido el efecto de la Comisión de Economía, se levanta.